Bienvenidos a Cántico Nuevo. Gracias por estar con nosotros. Hoy seguimos el Evangelio de Juan. Pero antes de ir a nuestra historia por el día, quiero contarles una historia que me pasó a mí cuando yo era muy pequeñita. La primera vez que me di cuenta lo que significaba realmente el amor incondicional. No sé si le ha pasado a usted que alguien le ame a usted o lo quiera o lo respete por encima de sus propios errores. Eso me pasó a mí cuando yo estaba en el jardín de infantes. Tenía 5 años y nos hicieron un pajarito y yo tenía que pegar las alas del pajarito. Entonces, con mucho esfuerzo de mis 5 años, tomé el pajarito, le pegué las alas y llegué y le mostré a la maestra. Y la maestra me dijo, ¿sabes qué, Lizzy? Tu pajarito está pegado al revés. Yo me sentí tan mal. ¿Cómo podía ser? Que yo había hecho un error. Así que me sentí tan mal que tenía que hacer algo. Esperé hasta el recreo, hasta que todos mis compañeritos se fueron del jardín de infantes y fui al pajarito de al lado y lo rompí en muchos pedazos. Pero no me sentí mejor. Así que esperé y me fui al otro asiento y rompí ese pajarito también. No me va a creer que ese día rompí 40 pajaritos de todos mis compañeros de jardín de infantes. Éramos 41 niños en aquel jardín de infantes en Argentina. Y sin embargo, yo rompí todos los pajaritos porque pensé que, que si hacía algo me iba a sentir mejor, pero no me sentía mejor. Así que esperé así, sin saber qué hacer, y entró la maestra después del recreo y me vio a mí con una montaña de papel enfrente mío. Me dice, Lizzy, ¿qué pasó aquí? Yo era la única que estaba en la clase. Y yo me puse a llorar. Quise explicarle que me sentí tan mal porque me salieron mal las cosas, que tenía que hacer algo y traté. Pero ella no tuvo mucha compasión conmigo. Me mandó a mi casa a hacer 41 pajaritos. Así que pasé 2 semanas en casa haciendo pajaritos, pegándole las alas en el lugar adecuado. Pero me acuerdo de esto. Mi mamá se sentó conmigo todas las 2 semanas mientras yo hacía mis pajaritos. Mi mamá me amó incondicionalmente, a pesar de que yo no me había portado bien, a pesar de que yo había hecho algo que no estaba adecuado. Igual ella se sentó conmigo y estuvo conmigo mientras yo hice los 41 pajaritos. Es mi primer recuerdo que tengo de un amor incondicional, de una persona que estuvo conmigo a pesar de mis graves errores, a pesar de que, no me habían salido bien las cosas, a pesar de que yo me había portado mal. Hoy vamos a ver la historia de una mujer que le pasó eso, que rompió muchos pajaritos en su vida y que sin embargo se encontró con un hombre, con Jesús, que la amaba por encima de sus errores. Es la mujer samaritana, pero antes de ir a la mujer samaritana, vamos a estudiar un poquito del Evangelio de Juan. Vamos a irnos nuevamente, aunque usted ya es un experto en el Evangelio de Juan, al capítulo 20 de Juan, versículo 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 nos dice por qué Juan decidió escribir este Evangelio y nos dice que es para que creamos en Jesús. Así que vamos a leer versículo 30 y 31 de Juan 20. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. Así que él pone muchas historias, incluyendo la de la mujer samaritana, que no están en ningún otro libro de los evangelios, ninguno de los otros 4 libros. Y esta historia muestra muy bien esos 2 niveles de los que hemos hablado hasta ahora. ¿Se acuerdan de los 2 niveles? El nivel que ven los ojos y el otro nivel que solo se accede creyendo en Jesús. Bueno, en esta historia vamos a tener 2 aguas. El agua que la mujer samaritana viene a buscar y el agua que Jesús le quiere ofrecer. Así que si está listo con su papel y su lápiz y su Biblia, vamos a empezar en Juan capítulo 4. Esta es una historia fascinante para mí porque tiene muchos detalles que nos da Juan. Juan capítulo 4, versículo 4, empieza diciendo que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Así que ahí empezamos el problema.
¿Por qué le era necesario? Bueno, la gente dice seguramente no había ningún otro lugar. ¿Cómo iba a él pasar si no era por Samaria? Oh, no es así. Los mapas de aquel tiempo nos muestran que los judíos odiaban tanto a los samaritanos que habían hecho todo un camino alrededor de Samaria para que nunca un judío le fuese necesario pasar por Samaria. Así que cuando dice aquí que le era necesario pasar por Samaria, no quiere decir que era porque no tenía otro camino. Es más, sabemos que había otro camino para no ir a Samaria. Le era necesario por otra razón, y la razón no era geográfica, era que necesitaba encontrarse con esta mujer. Bueno, que muchos pajaritos le habían salido mal. Sigamos. Vino pues, en el versículo 5, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al pozo de Jacob. Dice aquí que era junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Cuando usted encuentre una referencia al Antiguo Testamento como esta, por favor pare de leer y vaya a buscar esa referencia. ¿Cuándo le dio Jacob a José esta tierra por heredad? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Si usted va al final del Génesis, va a ver que cuando Jacob dio la herencia para sus hijos, a José y sus descendientes les tocó el área misma de Sicar, Siquem y Dotán. Sicar era una villa al lado de Siquem. Y si usted lee Génesis 37, va a ver que Siquem era el lugar donde él fue a buscar a sus hermanos, aquella vez que fue a llevarles comida, y ellos se habían movido hacia Dotán y lo vendieron en Dotán. ¿Puede creer usted que al fin del Génesis él va a tener como heredad, como su propia propiedad, el mismo lugar donde lo vendieron? Eso también le va a pasar a usted algunas veces en su vida, que va a ser círculo completo su vida. Va a decir, oh, ahora entiendo por qué me pasó eso. Para José esto fue tan importante, Siquem, que él pidió que cuando los israelitas se fueran de Egipto, lleven sus huesos y los entierren en Siquem. Usted puede leer esto en el libro de Josué. Así que ahí cerquita de Sicar, que es Siquem, estaban los huesos de José. Así que este área está llena de heredad, de cosas que los judíos y los samaritanos tenían en común, aunque en este momento se odiaban. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía, porque ellos empezaban a contar la hora primera a las 6 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagínese usted, en el desierto de Samaria, ¿a quién se le ocurre salir de su casa a las 12 del mediodía? Yo soy de Argentina y en el norte de Argentina hace mucho calor. Y se cierran todos los negocios a las 12 y se vuelven a abrir a las 4 y están abiertos hasta las 8 porque hay demasiado calor. ¿A quién se le ocurriría venir a buscar agua al pozo a las 12 del mediodía? Bueno, solamente a una persona que no quería encontrarse con nadie. Y esa era la situación con la mujer samaritana. Es muy interesante que Juan decide poner la historia de Nicodemo y de la mujer samaritana juntas. Juan 3, Juan 4. Ambos vienen en momentos que no van a encontrar a nadie. Nicodemo viene de noche y no encuentra a nadie, solo a Jesús. La mujer samaritana viene del medio del día y no encuentra a nadie, solo a Jesús. Porque la respuesta es la misma para ambos. Entonces, viene una mujer. Y usted sabe bastante de esta mujer, porque usted conoce esta historia. Una mujer que le habían salido mal las cosas. Y quiero decirle 3 o 4 cosas de esta mujer. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, ¿qué sabemos de esta mujer? Primero, sabemos que ella no tiene amigas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en la Biblia, el lugar donde las mujeres de la villa estaban juntas, su momento social era cuando buscaban agua. Si un hombre quería esposa, ¿sabe dónde se iba? Al pozo, al pozo de agua, porque allí estaban las mujeres.
Quizás más iglesias tendrían que tener pozos de agua, ¿no le parece? Pero ahí es donde iban a buscar ellos esposas. Así que sabemos que ella es solitaria. Segundo, que estaba llena de vergüenza, porque no solo que venía sola, sino que venía a una hora donde no iba a encontrar a nadie. Tercero, esta mujer era rechazada por la sociedad, porque ellos tenían una ley, que si había más de 3 divorcios para una persona, ya era persona no grata en esa sociedad. Y ella tenía 5 divorcios, no 3, 5 divorcios. Pero sabemos una cosa más, y quizás usted no se habrá dado cuenta de esto. Muchas veces se cree que esta mujer, porque tuvo 5 maridos, era una persona, ¿cómo le voy a decir?, de mala reputación, una persona que cambiaba esposos como camisas. Pero acuérdese que en el primer siglo, una mujer no podía pedir divorcio, no podía iniciar el divorcio. Solo el hombre podía iniciar el divorcio. Así que esta mujer había sido rechazada por cada hombre que la había conocido íntimamente. No sabemos qué era lo que hacía tan mal, que cada hombre la rechazaba, pero cada hombre que la conoció íntimamente, sexualmente, emocionalmente, físicamente, la rechazó. Así que tenemos una persona dolida que viene al pozo. Y el 6º hombre con el que ella está durmiendo ahora la está rechazando al no darle su apellido, su familia, al no cubrirla en esa sociedad donde una mujer necesitaba un hombre para sobrevivir. Así que cuando encontramos a la mujer samaritana, encontramos una mujer muy dolida. Y voy a hacer algo interesante hoy. Voy a ponerme un abrigo por cada uno de los niveles de heridas que tiene esta mujer. Si a usted le ha pasado que lo han herido en su vida, y seguramente le ha pasado, que le han rechazado o que le han pasado cosas tristes, usted va a ver que empezamos a poner vallas, a poner paredes para que no nos vuelvan a herir otra vez. Me ha pasado a mí. He pasado por momentos difíciles en mi vida. Y después uno dice, esto no me va a volver a pasar, nunca más. Entonces todos estamos caminando con estos abrigos que pesan mucho y que nos dan la impresión de que nos protegen de que otra persona nos vuelva a herir. Claro que no los vemos a estos abrigos, porque son abrigos emocionales que vamos llevando, pero que sí mantienen a la gente a la distancia. Cuando nos hacen preguntas, no decimos muchas cosas. Cuando quieren hablar con nosotros, no nos abrimos demasiado, porque ¿qué pasaría si, después nos hieren otra vez? Así que esta mujer, me alegro que en el estudio tenemos puesto el aire acondicionado, porque si no estaría un poco difícil este sermón. Así es como encontramos a la mujer samaritana, completamente herida y con muchos abrigos que ella cree que le protegen. Y cuando llega, encuentra un hombre judío que le empieza a hablar. Así que sigamos la historia, ¿qué le parece? Juan capítulo 4, vamos a empezar desde el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Vino con esto. Pero se encontró con otra cosa. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y ella usa el primer obstáculo para mantener a este hombre fuera, lejos de sí. Y le había funcionado muchas veces seguramente, porque ella era samaritana y llegó a creer que los samaritanos eran menos que los judíos. Así que cuando Jesús le habló, que era obviamente judío por su vestimenta, la mujer samaritana, versículo 9, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo es, Jesús, que tú no te has dado cuenta que yo soy inferior y no debes hablarme, Jesús? Este obstáculo se llama prejuicio. Es cuando una persona le dice a otra, ¿sabes qué? Tú eres menos que yo. Ya sea porque eres de otra raza, o porque tienes acento, o porque eres de otro género. Yo muchas veces escuché esta clase de lenguaje. Soy pastora de la iglesia adventista, soy latina, así que muchas veces escuché esta clase de lenguaje. Se llama prejuicio. Y quizás
Jesús podría haberle contestado, por supuesto que los judíos somos mejores que los samaritanos, porque cuando el rey de Asiria tomó el reino del norte de Israel, bueno, ustedes samaritanos se mezclaron con los asirios y no sabían a quién adorar. Y decidieron eventualmente adorar a Dios, pero ¿saben qué? Ustedes nunca aceptaron las escrituras como inspiradas, solamente el Pentateuco. Nunca aceptaron ni los salmos ni los profetas. Por supuesto, ustedes son inferiores. ¿Se imagina usted a Jesús hablando así? Es que Jesús no habla, nunca habló ni nunca hablará el idioma del prejuicio. Así que Jesús sigue hablando de otra cosa, como que no la escuchó. Entonces Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua de vida. Jesús dice, hay otro agua. Tú viniste por esta. Sí, yo sé que me quieres hablar del prejuicio, pero yo no hablo de eso. Así que déjame que te ofrezca el agua que yo tengo para mí. Es hermosa, es rica, es refrescante. Y la mujer va a usar el segundo abrigo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes este agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Este abrigo es bien peligroso. Se llama el abrigo de la superioridad. Cuando uso mi ascendencia y mis bendiciones para humillar a otras personas. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob? A ver, ¿cuál es su apellido? ¿Usted es importante aquí en esta iglesia? Digamos, ¿y su denominación? No, ¿sabe qué? Mi denominación es mucho mejor que su denominación. Qué triste es el lenguaje. Dios nos ha dado muchas bendiciones, como familias, de dónde venimos, nuestros padres, nuestra denominación. Pero si usamos las bendiciones que Dios nos dio para humillar a otros, ese seguramente no es el plan de Dios. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Si yo fuera Jesús, si yo hubiera sido Jesús, mayor que tu padre Jacob, yo soy el gran yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí está mi tarjeta y por favor nunca más me preguntes semejante cosa. Pero Jesús tampoco habla ese lenguaje, el de la superioridad. Él le podría haber dicho, estás muy equivocada. Por supuesto que soy superior a Jacob y a cualquier persona que encuentres en toda la Biblia. Pero Jesús tampoco habla ese lenguaje. Así que él le sigue hablando del agua. Ella le habló de los samaritanos, le habló de Jacob y bueno, Jesús sigue con otro tema. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed. Acuérdense de los dos niveles, es bien interesante en esta historia. Jesús le dijo, ok, ya hablamos de los samaritanos, ya hablamos de Jacob, yo tenía que pasar por Samaria, me era necesario porque necesitaba hablar contigo. Ve y llama a tu marido. Y la mujer respondió con el tercer abrigo, uno que por mucho tiempo yo fui experta en él. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Este abrigo se llama verdad superficial. Es cuando alguien le pregunta a usted, ¿cómo le va? Y usted dice, bien, gracias. ¿Y usted? Pero en realidad no está bien. ¿Se imagina un sábado de mañana haber venido a las 11:45 a la iglesia para que nadie le haga preguntas cuando entra? Y le dice, ¿cómo está, hermana? Bien, gracias, feliz sábado. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias. Y todo esto se llama verdad superficial. Y la verdad es que usted no está bien, que se pasó llorando toda la noche porque su esposo es infiel, porque su hijo está en la cárcel, porque alguien está en drogas y no le cuenta a nadie. La verdad superficial, yo sueño con el día que nuestras iglesias serían tan seguras que yo puedo venir y decirle, hermano, hermana, ¿sabe qué? Ore por mí porque estoy en problemas y no sé qué hacer con esto. En lugar de decir, bien, gracias. No tengo marido, dice ella. Se llama verdad superficial. Y ha trabajado para muchos de nosotros, muchas veces. Y entonces Jesús le dice, sí, la verdad que un poco de verdad has dicho, ¿eh?
no tengo marido. Porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Cómo le gustaría a usted venir a la iglesia un día y ver en una pantalla grande todas las cosas que nadie sabe de usted? Yo me imagino que a esta mujer se le cayó la boca al piso. No sé si usted ha visto alguna vez cuando alguien recibe una noticia muy grande, necesita un momento y se va detrás de una pared, porque, por ejemplo, en una película que alguien diga, te amo, y dice, 1 minuto, por favor, y van atrás de una pared y hacen, y vuelven todos compuestos. ¿Ha visto eso usted? Bueno, yo creo que así le pasó a esta señora. Sí, tienes razón, dice Jesús. Has tenido 5 maridos, el que tienes no es tu marido. Permiso, y se fue atrás del pozo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe eso si nadie sabe? Oh, es que Jesús sabe todo. Aún sabe todas las veces que fuiste rechazada. Y yo sé que ella se sintió muy vulnerable, porque fíjese que ahora ella podía pedir cualquier cosa de Jesús. Ahora que se dio cuenta que Jesús era una persona que conocía su pasado, que tenía sabiduría como un profeta, ¿qué le preguntaría a usted a una persona así? Puede preguntarle, a ver, Señor, enséñame cómo vivir. ¿Qué pasa que todos me rechazan? ¿Qué está pasando? No, ella eligió hablar de montañas. Este obstáculo, este abrigo se llama religiosidad. Es una adicción a reglas y regulaciones. Cuando todo lo que se habla tiene que ver con reglas y regulaciones. Yo entiendo la importancia de hablar a una audiencia según los términos que necesita. Pero acuérdese que la mayoría de las cosas que llamamos principios en realidad son preferencias. Y que muchas veces hemos perdido gente en la iglesia simplemente por hablar de montañas. Ella dice, ¿en qué montaña debemos adorar? ¿En aquella montaña o en aquella montaña? Pero Jesús quería hablar de su corazón, quería hablar de su vida, de la vida que él ya había tenido con los 5 maridos y todos los pajaritos que puso al revés. Pero ella quería hablar de montañas. Ha pasado muchas veces en las juntas de iglesias que pasamos horas y horas hablando de montañas. ¿Se puede adorar con las manos para arriba o no para arriba? ¿Se puede adorar con este instrumento o con aquel instrumento? Ahora, yo le digo, yo entiendo la importancia de que cada audiencia pueda adorar como le resulta una forma de alabanza. Yo entiendo eso. Pero como viajo todos los fines de semana a diferentes partes del mundo, me di cuenta que la mayoría de las cosas que llamamos nosotros principios son preferencias, porque hoy estoy aquí y usted va a adorar de una forma y mañana voy a estar en Jamaica y van a adorar de otra forma y mañana voy a estar en Alaska y van a adorar de otra forma. Y un día voy a estar con 5,000 jóvenes en un gran centro y vamos a tener una banda y otro día vamos a estar en una iglesia tradicional con un órgano. Cuídese de que su charla sobre de lo que usted habla de Dios no sea solo de montañas, porque muchos de sus hijos están fuera de la iglesia porque lo único que hablamos fue de montañas. ¿En qué montaña debemos adorar?, le dice la mujer a Jesús. Nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene el momento, dice Jesús, que tenemos que dejar de hablar solamente de montañas. Viene el momento en que es verdad, el templo fue importante, el templo fue muy importante porque era un símbolo del sistema sacrificial, de lo que iba a pasar con Cristo en la cruz. Era importante, por supuesto que era importante. Pero dice Jesús, ¿sabes qué? La hora está por llegar y ya ha llegado. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Y Jesús le dijo, 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Imagínense al Padre mirando por todo el mundo y no encontrando adoradores que estén adorando en espíritu y en verdad, que se hayan sacado los abrigos y digan, oh Señor, esto soy yo, con el pasado que tengo, con los pajaritos al revés, con todas esas cosas, ese soy yo.
pero te quiero adorar en espíritu y en verdad. Y el Padre está buscando, y me parece que a veces le cuesta encontrar, porque todos estamos hablando de montañas. Y entonces ella usa el último abrigo. Y ella dijo, versículo 27, se llama diferir. No necesito hacer esta decisión ahora. Puedo diferirla para más adelante. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando venga Él nos declarará todas las cosas. Se llama diferir. Es la pereza amorosa, espiritual, que dice, ¿sabes qué? Sí, la verdad que es interesante, pero más tarde. Y se le habían caído todos los abrigos. Este no tiene nada que ver con ella. Este es como yo estaba vestida cuando empecé. El quinto abrigo, entonces, era el abrigo que le decía, ¿sabes qué? Cuando venga el Mesías. Ahora no necesito todavía. Y se le terminaron los abrigos. Y Jesús le dice, yo soy. Versículo 26, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. ¿Saben que es la única vez antes de su crucifixión que Jesús le dice a alguien que Él es el Mesías? Yo soy el Mesías, versículo 26. ¿Y saben lo que le pasó a la mujer? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y su testimonio es, encontré a alguien finalmente que sabe todo lo que he hecho y todavía me habla. Encontré a alguien que tiene amor incondicional, encontré a alguien que sabe quién soy. Igualmente está hablándome. Debe ser el Cristo. Y se olvidó de su cántaro, dejó su cántaro, dice el versículo 28, se olvidó de para lo que vino, se olvidó del agua que había venido a buscar, porque Jesús le había estado ofreciendo todo este tiempo otro agua. Le decía, pero yo tengo este agua. Ella decía, no, pero yo vine con esta y tengo 5 maridos. Jesús le decía, pero yo tengo otro agua. Te quiero ofrecer. Y en el momento que ella tomó de este agua, en el momento que tomó un pequeñito sorbo, se transformó para siempre. Hizo el intercambio y ella se convirtió en la evangelista más exitosa que tenemos en los 4 evangelios. No tenemos ni una persona antes del Pentecostés que convirtió toda una ciudad con su testimonio, como la mujer samaritana. Quizás ese sea tu testimonio. He encontrado a alguien que sabe todo acerca de mí y todavía me habla y todavía me ama. ¿Y sabes qué? Te seguirá amando. La Biblia termina con una invitación para que hagas el intercambio. Está en el capítulo 22 de Apocalipsis. Acuérdate que todo el evangelio es un intercambio. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso Él te ofrece su agua. Y la invitación dice así. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Te transformará para siempre. Te invito a que te saques los abrigos y hagas hoy el intercambio del cántico nuevo.